Hola, buenos días a todos. Estamos en espera de unos clientes que están entrando y empezamos en 2 segundos, en 2 minutos. Hola, buenos días a todos. Para BBVA es un gusto tenerlos acá. Hemos organizado un evento muy especial para los clientes de BBVA en Colombia. Tenemos conectados clientes de la banca Well, de la banca de empresas, de banca Pymes, de todas las bancas de CIB, y para nosotros es un gusto acompañarlos. Es un evento que estamos organizando los economistas de BBVA Research. Tenemos el gusto y estamos súper felices de contar con nuestros compañeros de BBVA Research en Madrid, que para este tema, como se pueden imaginar, es un momento crucial tener y contar con nuestros dos economistas en España y también en Colombia. Entonces voy a dar paso un poco a presentar a los economistas que vamos a contarles hoy sobre los efectos económicos de la crisis Ucrania-Rusia. Tenemos desde Madrid a Sonsoles Castillo, que es nuestra economista jefe encargada de todo el análisis macroeconómico y financiero, y a Miguel Jiménez, que también está encargado de temas de análisis macroeconómico, es nuestro economista jefe, especializado en todos los temas que tienen que ver con Europa. Y aquí en Colombia estamos Alejandro Reyes. Alejandro es el economista líder de Colombia en todo el análisis macroeconómico, de sistemas financieros, de política monetaria. Y yo me presento, soy Juana Telles, yo soy la economista jefe para Colombia. Entre los cuatro vamos a aprovechar para darles nuestra visión económica sobre el conflicto. Quiero empezar con unas pocas palabras antes de darle la palabra a mis colegas en Madrid. Y la guerra, en lo que hemos sentido, estamos en la tercera semana ya del conflicto Rusia-Ucrania. Se han perdido vidas, ha habido desplazamientos importantes internos y de movimiento de refugiados al resto de Europa. Es un tema humano muy complicado, y es una pena que tengamos que estar hablando de estos temas, pero vamos a dedicarnos hoy a hablar de los temas económicos y cómo afecta a la economía en términos globales. Y como decía, después vamos a hablar un poco de los temas locales y vamos a irnos centrando en los temas locales. Entonces le doy la palabra a mis colegas en Madrid, Sonsoles y Miguel. Un gusto tenerlos con nosotros. Tenemos en este momento un gran número de clientes colombianos que están muy atentos a escuchar nuestra experiencia y nuestro análisis desde BBVA Research a nivel global. Muchas gracias, Miguel y Sonsoles, les doy la palabra. Muchas gracias, Juana, muy amables por la invitación a participar en este evento y, como bien decías, pues una pena que nos veamos en estas circunstancias para contarles sobre estos dramáticos acontecimientos que estamos viviendo. Pero bueno, como decía Juana, vamos a centrarnos en tratar de arrojar la máxima luz sobre este episodio y cuáles son, a nuestro juicio, los temas que hay que monitorizar y cuál es el impacto que nosotros vemos a nivel global.
Entonces, quizá por empezar un poco recapitulando, como decía Juana, llevamos ya varias semanas de conflicto y yo creo que a efectos de evaluar las consecuencias que esto pueda tener tanto a corto como a medio y largo plazo, yo creo que es relevante poner de manifiesto primero que más allá de que constituye toda una sorpresa que se haya desencadenado este evento en el ámbito geopolítico, yo creo que también la primera sorpresa que vimos una vez que se desencadenó la invasión por parte de Rusia es que el conflicto que inicialmente se esperaba que podría haber sido relativamente rápido no ha sido el caso. Entonces, este es un elemento bien relevante cara a evaluar los potenciales efectos hacia adelante. Es decir, no ha sido una invasión relámpago y, por tanto, pues esto supone que seguramente vamos a vivir con este conflicto durante un buen tiempo. Entonces, eso me parece un primer elemento importante a destacar. Un segundo elemento también muy relevante es la respuesta que se ha recibido, que han dado sobre todo las grandes economías y lo que sería el bloque de los países occidentales, con unas medidas, unas sanciones que han sido muy contundentes. Nunca en la historia habíamos visto sanciones de este calado y que van, digamos, atacan el centro, por así decirlo, la piedra angular del funcionamiento del sistema financiero ruso. Como bien sabrán, se aprobó rápidamente, de forma coordinada y contundente, que esto yo creo que es muy relevante, sanciones para desconectar al sistema bancario ruso y posteriormente bielorruso del SWIFT, que es al final digamos la red de mensajería que permite y facilita todas las transacciones financieras. Y más relevante, si cabe todavía, es que se han congelado las reservas que el Banco Central de Rusia había acumulado durante estos años y que estaban en países, en bancos centrales extranjeros. De manera que eso merma significativamente la capacidad de Rusia, o sea, eso es un tema que afecta fundamentalmente a la economía rusa y que merma su capacidad de mitigar el impacto que todas estas sanciones financieras van a tener en esa economía, de manera que de todo el colchón que tenía Rusia para hacer frente a un posible evento, deterioro financiero interno, pues ese colchón prácticamente se ha venido a reducir a un tercio, ¿no? Y esto ha desencadenado pues internamente una serie de medidas que se están tomando allí en Rusia y que incluso afectan a la disponibilidad o posibilidad de cambiar los rublos por divisa fuerte, ¿no? En fin, eso es, digamos, el impacto que vamos a ver en la economía rusa, que va a llevar seguramente a una recesión muy significativa, pero nos vamos ahora un poco a tratar de seguir el hilo para ver el impacto a nivel global. Antes de hablar del impacto, yo creo que muy relevante, como decía al principio, en la medida que el conflicto no ha sido rápido y ahora mismo no se vislumbra una resolución rápida en los próximos días, pues esto supone que vamos a estar manejándonos con un entorno internacional global y sobre todo aquí en Europa en un entorno de altísima incertidumbre. Yo creo que esa es digamos, la palabra que tiene que caracterizar el entorno en el que nos vamos a estar moviendo en las próximas semanas y probablemente en los próximos meses o años. ¿Y esto por qué? Pues fundamentalmente porque si bien, aunque el conflicto finalizara en un periodo relativamente corto de tiempo, todo el tema de sanciones no vemos que se vaya a levantar y el establecimiento de esas sanciones va a generar impactos a nivel global. Hoy por hoy, por tanto, todo el tema de sanciones cabe pensar que puede que vayan a más y de hecho lo estamos viendo en tiempo real, ¿no? Como hemos pasado de estas sanciones más financieras a sanciones de posibles o ya embargos de exportaciones de precio del petróleo por parte de Rusia, algo a lo que de momento Europa no se ha sumado y pensamos que Europa difícilmente se va a sumar a esas restricciones o embargos de exportaciones de componentes energéticos,
pero que efectivamente pues podemos estar todavía en un entorno en el que las sanciones puedan escalar más, por no hablar de las posibles medidas de retaliación que podría tomar Rusia, ¿no? Cortando el suministro de petróleo o de gas, que ahora vamos que este es uno de los factores clave para evaluar el impacto en Europa. Por tanto, pues un entorno de mucha incertidumbre, lo estamos viviendo en la volatilidad que estamos viendo en los mercados financieros, y yo diría también que esto eleva la probabilidad de escenarios de riesgo, ¿no? Aquí en los que nos dedicamos a hacer previsiones y escenarios económicos, pues normalmente nos manejamos con escenarios centrales y eventualmente manejamos escenarios alternativos. Yo creo que en un entorno como el actual, pues obligatoriamente nos tenemos que manejar con estos escenarios de riesgo porque han ganado probabilidad en las últimas semanas o en los últimos días. Y ya en este punto yo pasaría, si les parece, a tratar de arrojar alguna luz en términos de cómo estamos evaluando desde aquí, y entiendo que lo están haciendo también el resto de instituciones. Ayer conocíamos, por ejemplo, el Banco Central Europeo, que hacía sus primeras estimaciones. Los números que estamos empezando a hacer son muy preliminares, pero sí que contarles un poco cómo estamos evaluando los potenciales escenarios y los impactos que vemos a nivel global. Y aquí, si les parece, pasaría la palabra a Miguel Jiménez para que les cuente en la medida que efectivamente esto va a tener, entendemos que va a tener un impacto asimétrico mayor en Europa, para que les cuente los canales de impacto. Miguel. Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, como decía Sonsoles, pues el entorno es de mucha incertidumbre, no solamente en cuál es la situación ahora mismo en el conflicto y la situación económica sobre la economía europea, sino también sobre los impactos que va a haber de este conflicto sobre Europa. Quizá el primer punto es que es un shock a nivel global. Es decir, es mucho más fuerte en Europa, es asimétrico, efectivamente, simplemente por cercanía geográfica, por impacto, digamos, cultural, si quieren, de Europa con Ucrania, se está sintiendo mucho más en Europa, pero está teniendo efectos tanto en mercados financieros como en mercados de materias primas, y esto va a tener un impacto global, ¿no? Pero dicho esto, en Europa va a haber un canal que va a ser mucho más fuerte que en el resto, y es el canal a través de, digamos, un impacto en confianzas, básicamente, ¿no? El sentimiento económico de los agentes, tanto de las familias como de las empresas, pues se va a ver mucho más afectado. Y luego también hay un impacto diferencial en Europa respecto al resto del mundo, y son todas las relaciones comerciales que hay de la economía europea con la economía rusa, que son mucho mayores que las que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, y que las que tienen muchos países del resto del mundo, y por supuesto mucho más que las que hay en Latinoamérica, ¿no? Entonces este va a ser un canal también diferencialmente importante en Europa, ¿no? Nosotros hemos empezado a hacer estimaciones de cuáles pueden ser estos impactos, pero van a depender mucho de dos factores importantes. Uno, la duración del conflicto, que de momento no sabemos cuál va a ser. En principio, el conflicto, la idea de Putin era básicamente un conflicto que iba a ser corto. Prácticamente, pues esto lo habrán podido leer ustedes en prensa, se pensaban que iba a ser un conflicto que iba a durar días prácticamente, y de hecho se pensaba que iba a haber un recibimiento relativamente positivo de la población ucraniana a las tropas rusas. Esto, por supuesto, no ha sido así, y el conflicto está siendo bastante más largo de lo previsto, ¿no? para ellos. Y por las noticias que estamos viendo en el frente, digamos, en el frente bélico, pues quedan muchas dudas de cuánto va a poder durar el conflicto, ¿no? Entonces, ahí la incertidumbre es bastante grande.
Seguimos pensando que el conflicto no va a durar demasiado, es decir, no va a ser un conflicto de muchos meses o de años, pero efectivamente la duración va a ser, es una incógnita importante. Y luego, en cuanto a las sanciones, pues también ahí las incógnitas son importantes, ¿no? Entonces, dicho esto, los canales que tenemos son básicamente tres: mercados financieros, precios de commodities y canal de confianza. Y luego hay un cuarto canal que pensamos que puede mitigar todos estos efectos, que son las reacciones de política fiscal, ¿no? Entonces, los impactos que hemos estado calculando son posiblemente mayores a través del canal de commodities y no solamente de petróleo y de gas, que es lo que más afecta a Europa, sino también de otros metales, incluso de materias primas agrícolas, ya que, como sabemos, pues tanto Rusia como Ucrania son fuertes exportadores de materias primas agrícolas. Pero bueno, fundamentalmente lo más importante para Europa respecto a lo que importa de Rusia son el gas y, por otro lado, el petróleo. En el caso del petróleo, es cierto que el petróleo es un commodity mucho más transportable que el caso del gas. Sabemos que en el caso del gas, no solamente porque el porcentaje de importaciones que tiene Europa de Rusia de gas es un porcentaje muy elevado, en torno al 40%, sino también porque las alternativas no están ahí, ¿no? Por un problema de transporte. El transporte del gas se hace desde Rusia básicamente a través de gasoductos. Europa también importa a través de otros gasoductos de otras zonas, del norte de Europa, de Azerbaiyán, de otros países, pero no hay, no hay muchas alternativas a esta entrada. Es posible importar gas a través de plantas LNG, pero a través de barcos, pero las infraestructuras todavía no están preparadas para ello. Entonces, bueno, básicamente los impactos que estamos previendo para Europa pues podrían ser de crecimiento para este año en torno a un 1,8, 2 puntos por ciento de PIB en el PIB del conjunto de la eurozona. Esto es una estimación preliminar, pero, como ya digo, muy dependiente de cuál es la reacción fiscal, ¿de acuerdo? En principio, hemos visto noticias de varias iniciativas por parte de países europeos de mayor gasto. La primera reacción fue de mayor gasto en defensa por parte de Alemania, ya para este año, pero bueno, todavía esto se tiene que materializar y tampoco estamos seguros de que este gasto tenga un efecto arrastre al resto de la economía que sea importante. Han hablado de 100.000 millones de euros, que es una cantidad importante, pero sabemos que los multiplicadores de este tipo de gastos en defensa pues son bastante inciertos, ¿no? Es posible que si se hace un mayor gasto a través de importaciones de material bélico, pues el impulso no sea muy grande. Luego se está hablando también de un gasto de ayuda a los refugiados que va a ser importante, y esto también supone un gasto fiscal. La entrada de refugiados se ha calculado que puede ser entre 3 y 4 millones de personas, y haciendo cálculos con el gasto, digamos, por refugiado que hubo durante la crisis de refugiados en el año 2015 en Europa, pues este gasto adicional pues puede ser de varias décimas del PIB. Y luego se está hablando también de planes de infraestructura precisamente para mejorar las infraestructuras energéticas en Europa. Y entonces aquí los planes aún están por determinar. Esta misma semana la Comisión Europea ha publicado un plan para desligarse en la medida de lo posible de las importaciones de gas durante este año.
Las previsiones es que no lo van a conseguir al 100%, y el objetivo es conseguirlo para el próximo invierno, porque es cuando verdaderamente vuelve otra vez la demanda de gas importante, pero aquí las cifras todavía no están materializadas, ¿no? Pero bueno, estaríamos pensando en cualquier caso en una reacción importante, no solamente por estas inversiones, sino también por la posibilidad de que los países europeos liberen las reglas digamos, que les tienen bastante atados en cuanto a aumento del déficit, y no, digamos, y permitan un mayor déficit para este año en términos de ayudas públicas. También se está hablando de ayudas para las familias y las empresas para hacer frente al shock del petróleo. De tal manera que nosotros para la zona euro, que repito es donde mayor impacto prevemos, pues estábamos previendo un crecimiento de 3,7% para este año 2022, que era un crecimiento muy elevado porque ya saben que estamos todavía en periodo de recuperación del impacto de COVID, y a lo mejor las previsiones que podríamos tener pues podrían ser, como ya digo, entre a lo mejor 1,5 puntos y 2 puntos menores, pero sabiendo que ahí el margen de política fiscal puede ser importante para mitigar este impacto, ¿no? Y luego para el resto de las economías, pues en el caso de Estados Unidos, en principio no pensamos que vaya a haber un impacto significativo en el crecimiento para este año, ¿no? Prácticamente la economía americana es una economía que ha estado creciendo muy fuertemente. Hasta cierto punto es una economía sobrecalentada, y como ya decía antes, pues los efectos confianza y los efectos a través del comercio con Rusia no van a tener prácticamente impacto. Estaríamos hablando probablemente de muy pocas décimas de PIB. Y luego, en cuanto al resto del mundo, pues ahí los impactos son casi todavía menores. Resto del mundo, bueno, en este caso estaríamos hablando más que nada en países de Latinoamérica, pues es posible que también haya países de Asia donde el impacto sea mayor, pero vamos, en concreto en el caso de Latinoamérica los impactos ahí ya serían menores, y luego también dependería mucho de si los países son exportadores o importadores netos de materias primas, ¿no? Y yo creo que en el caso de Colombia, pues después nuestros colegas nos podrán contar más en detalle. Y luego un inciso sobre el tema de la inflación. Evidentemente este shock es un shock no solamente negativo para el PIB, sino al ser un shock de oferta, es un shock que aumenta las tensiones inflacionistas en un momento en el que la inflación era ya muy elevada, ¿no? Estas presiones eran bastante más fuertes en Estados Unidos que en Europa. En Europa la situación de la inflación era de tasas elevadas, en torno al 5%, pero de la inflación general, la inflación subyacente, si quitamos los elementos de la energía, estaba todavía bastante bajo control. Pero este shock, en el caso de Europa, lo que va a hacer es no solamente aumentar los precios de la energía de manera bastante importante, sino también probablemente todos los cuellos de botella que había en las cadenas de valor de producción y que estaban también elevando la inflación, pues se van a acentuar, ¿no? Porque de hecho pues hay bienes intermedios que se estaban comprando tanto en Rusia como en Ucrania, y estos bienes no van a llegar. De tal manera que por estos canales es posible que haya también un shock inflacionista adicional. Pero claro, esto se ve compensado negativamente por el hecho de que al haber, digamos, menos crecimiento, pues probablemente esto va a compensar a la baja, ¿no? Entonces, prácticamente el impacto va a ser positivo en inflación, pero probablemente no duradero. Es decir, no estamos hablando de un shock que vaya a cambiar la situación estructural de la inflación, y en este sentido, pues el Banco Central Europeo va a mantener una actitud relativamente alerta para, digamos, no aumentar tipos de interés de manera, digamos, sobre reaccionando hasta este shock de inflación. De hecho, ayer tuvimos la reunión del BCE, en la que, bueno, tomaron ahí varias medidas importantes de determinación, digamos, de las medidas de expansión cuantitativa, pero dejaron abierta la puerta a
a que las subidas de tipos no van a estar ligadas, digamos, a esta normalización de política monetaria, sino que es posible que puedan retrasar las subidas. Es decir, están teniendo mucho cuidado de mantener un balance adecuado entre las preocupaciones por mayor inflación y las preocupaciones por menor crecimiento. Yo lo dejaría aquí. No sé si quieres comentar algo más, Sonsoles, sobre el tema de políticas. No, o... quizá y ya para dar paso a nuestros colegas en Colombia, yo un par de apuntes adicionales para cerrar esta parte más global. Y es que efectivamente en relación a los impactos, creo que va a ser muy relevante las medidas de política económica que se adopten para mitigar los impactos de la crisis, y eso va a ser fundamental en Europa, que como decía Miguel, va a ser con diferencia la geografía más negativamente impactada. Entonces, en Europa estamos hablando de política fiscal que seguramente jugará un rol muy, muy importante. Probablemente aquí la política monetaria tiene menos que hacer. Sí que en Europa tiene un papel que jugar en el caso de que se produzca algún tipo de problema de fragmentación de los mercados, repuntes de primas de riesgo de países periféricos, en fin, ese tipo de cuestiones que creemos que ahí el Banco Central Europeo pues, estará atento para que no se produzcan esos eventos y esto genere otro tipo de crisis. Y eventualmente también incluso medidas de carácter regulatorio. Aquí en Europa se está empezando a discutir la posibilidad de revisar los mecanismos de fijación de precios de algunas de los principales insumos, tanto para familias como para empresas. Entonces, este es un tema que ha estado ya ahí latente ante el aumento del precio del gas que hemos visto en los últimos meses o trimestres por todo el tema de transición energética y demás, y ese debate que ya estaba ahí, pues claramente se va a intensificar estos días y probablemente se adopte algún tipo de decisión en materia regulatoria. Entonces, eso por un lado. Yo creo que política monetaria lo ha comentado ya Miguel. Sí que creemos que ahí hay una diferencia entre la FED y el Banco Central Europeo por la diferente situación cíclica y por la diferencia del impacto relativo que pueda tener esta crisis, y la FED creemos que no le va a temblar el pulso, va a subir tipos, y el Banco Central Europeo en ese sentido puede ir bastante más cauto. Y ya muy rápidamente un mensaje también de cara a las implicaciones que todo este conflicto pueda tener en términos en el largo plazo, ¿no? O sea, creemos que este es un evento que potencialmente puede generar cambios importantes en el orden internacional. Estamos hablando aquí de relaciones comerciales y de flujos financieros, en la medida pues que puede marcar un antes y un después con este aislamiento que está produciendo, que se va a hacer cara a Rusia por parte de los países occidentales. Y por tanto, pues esto sí que será un tema a mirar probablemente con algo más de detenimiento, pero sí que nos parece que es un tema que va a generar un impacto a largo plazo. Y aquí lo dejaría y pasaríamos la palabra a Juana y Alejandro. Perfecto. Gracias, Sonsoles, gracias, Miguel. A todas las personas que están conectadas, les recuerdo que la idea es hacer una ronda de preguntas al final, entonces si tienen preguntas, felices de que nos las pongan en el chat e intentaremos responderlas. Entonces le voy a dar un poco, ya teniendo el contexto y los canales que nos contaban tanto Miguel como Sonsoles, voy a darle la palabra a Alejandro un poco para esos canales, cómo nos llegan en Colombia, qué estamos esperando sobre Colombia. Lo decía bien Sonsoles, es un momento de mucha incertidumbre. Todos a nivel global, nosotros en BBVA Research somos más de 100 economistas, aquí estamos todos dedicados a pensar cómo se van a mover estos canales en los diferentes países donde está presente el grupo. Y Alejandro les va a contar un poco esos ejercicios que estamos corriendo entre todos para entender cuál es el escenario central, como decía Sonsoles, de lo que está pasando, pero con toda la incertidumbre que hay para adelante. También aprovecho y le digo a Alejandro un poco si puedes contar algo de petróleo, obviamente para la economía colombiana, y un poco lo decía Miguel al principio, Colombia es un país un poco diferente porque es un exportador neto de petróleo. Entonces, si nos cuentas un poquito desde tu experiencia,
¿qué va a pasar con el petróleo? No podemos decir mucho y hay mucha incertidumbre, pero un poco. Y después, si nos cuentas un poco cómo ves esos canales que nos contaban Sonsoles y Miguel, cómo se van a ir metiendo en Colombia. Entonces le doy un poco la palabra a Alejandro y adelante y no olviden sus preguntas. Perfecto, gracias Juana. Bueno, muchas gracias a Miguel y Sonsoles, muy profundo el análisis en medio de toda la incertidumbre que nos gobierna, pues es difícil dar y apuntalar estos números que nos estaban comentando Miguel y Sonsoles y los canales, tenerlos claros. El caso del petróleo yo creo que es el canal principal por el cual se está irrigando el choque a nivel global, digamos, particularmente commodities, digamos, hablando de lo más amplio, pero hablemos 2 segundos del mercado del petróleo. Es un mercado que venía fuertemente afectado por la pandemia. Era una situación donde la reactivación de la demanda estaba siendo mucho más fuerte de lo que se había anticipado y la reactivación de la oferta venía un poco rezagada, especialmente porque se dejó un periodo importante de hacer inversiones en el mundo petrolero, quizás un poco pensando en esa idea de la transición energética a futuro, en otro sentido también los bajos precios del petróleo, pero también hubo una decisión política dentro del mercado de petróleo donde la OPEP extendida, incluyendo a Rusia, optaron por hacer una recuperación muy gradual de la oferta de petróleo. ¿Por qué es relevante este contexto? Porque nos deja, antes de iniciar ese conflicto, con una posición de un mercado bastante apretado en el tema de petróleo. Ya habíamos visto los fuertes incrementos en el precio del petróleo hacia el mes de octubre, tocamos casi los $90 barril Brent. Del año pasado tuvo un pequeño descanso por culpa de la aparición de la variante Omicron, pero iniciamos el año antes de conocer todas las noticias no positivas desde Rusia y Ucrania. Recibimos obviamente también un petróleo al alza que alcanzó a tocar los $86 barril Brent antes de que iniciara esta historia. Entonces yo creo que ese es el principal punto de partida. ¿Qué ocurre con la historia de los commodities o del petróleo puntualmente? Rusia es el segundo país productor de petróleo en el mundo, el primero Estados Unidos, el segundo Rusia, el tercero Arabia Saudita, y aparte de eso es también el segundo exportador en el mundo, entre segundo y tercero dependiendo de cómo contabilicen uno otros jugadores, pero básicamente exporta de crudo 4,7 millones de barriles día, y a eso se le suman más o menos unos 2,5 millones de barriles digamos, de derivados equivalentes a barriles de petróleo. Entonces es un gran jugador en el mercado de petróleo mundial. Y el hecho de que hayan llegado sanciones, todavía no tocando directamente al sector energético, pero que hayan llegado sanciones, despertaron la ansiedad de los mercados y eso fue lo que propagó una fuerte subida del precio del petróleo, del gas y obviamente de otros commodities como lo mencionaba Miguel. Entonces ese es el punto de partida. La incertidumbre es muy alta, la especulación aún mayor, todavía no se ha afectado de manera significativa la producción rusa de petróleo. Sí hay algunos efectos sobre la capacidad de transportar ese petróleo desde Rusia. Bien lo decía Miguel, es más fácil transportar el petróleo que el gas, pero en todo caso se requieren buques para transportar el petróleo y sobre los temas de transporte sí hay sanciones que están afectando la logística de transporte. Entonces tenemos un contexto que sí hay una afectación real en el mercado y otro pedacito que es especulativo. En medio de toda esta historia, el petróleo tocó un máximo no visto desde 2008 de $138 barril Brent, cuando Estados Unidos empezó a anunciar la posibilidad de prohibir las compras de petróleo ruso, a política a la cual, como bien lo han dicho Sonsoles y Miguel, y yo creo que es fundamental el desarrollo futuro del mercado. Europa no se ha adherido y no creemos que se vaya a adherir porque la relevancia, y solo para que lo tengan en cuenta, la relevancia es bien distinta. A Europa, Rusia le exporta más o menos unos 2,7 millones de barriles día de petróleo, mientras que a Estados Unidos, en los últimos números que tenemos, que son de diciembre, le exportaba apenas 90.000 barriles día. Hay una diferencia abismal entre los dos temas, ¿no? En ese orden de ideas, el petróleo ha corregido en las últimas jornadas y se ubica en torno a los $110 barril, poco más, poco menos, dependiendo del vaivén de los eventos en Europa y particularmente en Ucrania. Dicho esto, la película hacia adelante dependerá de manera crucial en qué tanto efecto haya sobre la demanda global, y aquí, como lo decía Miguel, el efecto va a ser fuerte sobre
Europa, un poco menos claro sobre Estados Unidos, que son los dos principales consumidores de petróleo en el mundo, y esto va a hacer que la demanda frene un poco ese ímpetu que traía y por ende reduzca algo las presiones, pero por el otro lado la reacción en oferta va a seguir estando limitada en este contexto, por lo menos en el muy corto plazo es difícil que haya una adición significativa de oferta. Los únicos países que tendrían capacidad de hacerlo serían los países de Oriente Medio, particularmente Arabia Saudita, Irak y los Emiratos Árabes, que tienen capacidades ociosas y podrían subir la producción, pero nos dejaron claro en la última reunión de la OPEP que no van a hacer un cambio en su política por el momento, y esto nos lleva a que el petróleo se va a quedar en niveles altos por buen rato, niveles por encima o cercanos a los $100 el barril en 2022 y quizás algo más moderado ya hacia 2023, cuando empecemos ya a poder manejar un poco mejor este efecto de sanciones sobre los temas del petróleo ruso, ¿no? Importante en el petróleo la reubicación de consumidores y compradores y vendedores es más fácil que en el gas, como lo mencionaba Miguel, y por ende esto hace que sea un mercado que se pueda ajustar un poco más rápido, pero algunas secuelas de mediano plazo seguramente se sentirán en este mercado de petróleo. Cierro con eso la historia grande de petróleo y quiero aprovechar para entrar precisamente a el tema en Colombia, porque tenemos en el tema en Colombia, digamos, nuestro principal canal, y en realidad es el principal canal de contacto en el mundo, es el tema del petróleo o de los commodities, más hablando en general, pero el petróleo ha sido como el abanderado en esta historia. Entonces, en el caso de Colombia, lo mencionaba Miguel, hay países que son exportadores de petróleo en América Latina o de commodities que van a favorecer, y Colombia es uno de esos, y además es uno de los países que mantiene una estructura de economía de mercado más limpia y clara dentro de todos los países que producen y exportan petróleo en el mundo. Entonces, adicionado a el positivo impacto que tiene un mejor precio de petróleo sobre la economía colombiana, tenemos también el hecho de que somos de las pocas economías como un vehículo para los mercados financieros en términos de seguir el impacto positivo en precios de petróleo actuales. Dicho esto, voy a hablarles 2 segundos de los factores principales de Colombia. El primero, en petróleo, somos un país que, si bien no es un país petrolero, sí tiene unas rentas petroleras significativas. Antes de este impacto, las exportaciones de petróleo estaban en torno al 35% de las exportaciones totales. Los ingresos que recibía el gobierno de todos los, digamos, provenientes de todo lo petrolero, tanto de impuestos como de regalías, como de dividendos, son muy importantes, han sido muy relevantes. Lo fueron un poco menos en los años en que cayó mucho el precio del petróleo, pero ya el año pasado, con los mejores precios, empezaron a tener un papel más relevante y van a tener un impacto significativo, no despreciable, en las principales variables de las cuentas fiscales y externas del país. Es difícil decir el impacto neto cuánto va a ser, porque también depende, como lo mencionaba Miguel, de la duración, y son soles de la duración que va a tener el conflicto y de la intensidad que va a tener el conflicto. Esto determinará en buena medida hasta dónde se puede estresar el tema del precio, pero solo para que se lleven una idea, las estimaciones iniciales que tenemos, este incremento del precio del petróleo de cerca de $30 el barril versus estimaciones que se tenían antes del conflicto para este año 2022, van a tener un impacto positivo en las cuentas fiscales de algunos puntos porcentuales. El gobierno estimaba un déficit del 6,2% del PIB para este año en términos de déficit fiscal, y probablemente le mejore esa estadística en unos entre 4 o 5 puntos, entre 0.4 y 0.5 puntos porcentuales del PIB. Todavía dejándolo alto, y es importante entender eso para la economía colombiana. Y segundo, también va a tener un impacto positivo, de pronto un poco más claro, en el 2023 por la forma como se irriga las rentas petroleras en Colombia, que tienen un rezago por la ejecución de las mismas. En ese orden de ideas, pues tendríamos un impacto de casi 0.8, 0.9% del PIB en 2023, poniéndonos el déficit muy cercano al 4%, quizás. Otra vez, como bien lo decía Miguel, estos son números todavía en borrador. Lamentablemente no tenemos todavía cerrado el escenario plenamente y hay mucha incertidumbre alrededor. El segundo factor importante son las cuentas externas. Colombia, como les decía, exporta 35% de sus exportaciones son petróleo. Si uno suma a eso las de carbón, que también se han venido beneficiando por temas de sustitución y de precio en esta coyuntura, pues tenemos un porcentaje casi o muy cercano al 45
por ciento de las exportaciones que hace Colombia. Entonces, es un factor bastante relevante. Es un factor que tiene impactos que irrigan a la economía en diferentes renglones. El directo, obviamente, exportaciones al alza, lo que nos va a mejorar la balanza comercial de Colombia. Tiene un segundo impacto positivo en términos de cómo se irriga esos mejores precios de petróleo en la inversión, especialmente en la construcción de infraestructura asociada a los temas petroleros, pero también en la inversión en sectores que están vinculados o cercanos. Y un tercer impacto positivo en medio de todo es que nos ayuda a apaciguar un poco la incertidumbre, si bien eso es como irónico porque en el mundo hay más incertidumbre, pero Colombia venía trayendo una incertidumbre muy grande por esos altos desbalances fiscales y externos y por pues, toda la historia coyuntural política local. Nos ayuda a mitigar un poco esa incertidumbre y lo hemos visto en la tasa de cambio y en las primas de riesgo. Desde que inicia el conflicto, en Europa, Colombia ha sido una de las monedas más apreciadas, o el peso colombiano en el panorama global, y nuestra prima de riesgo, que había subido significativamente desde el cierre del año pasado, ha venido corrigiendo de manera importante y se ubica en niveles otra vez cercanos a los que teníamos en diciembre del año pasado. Entonces son factores que nos ayudan, sin lugar a dudas, por lo menos en la inmediatez de la coyuntura. En números, nuestras estimaciones no son tan positivas al final de cuentas en mejora de cuenta corriente para el tamaño o la significancia que tiene el sector petrolero en la economía colombiana y particularmente en las exportaciones, porque a los beneficios de los temas de la balanza comercial le restan quizás los costos de mayores reemisiones de utilidades que tendría el sector productivo colombiano este y el próximo año a sus casas matrices, y que son bastante y han sido bastante relevantes en las cuentas externas colombianas. Y segundo, si bien creemos que el tema es más una mejora de exportaciones que de importaciones, las importaciones van a tener factores encontrados que nos generan algo de incertidumbre sobre su potencial desempeño. Tenemos precios, como lo mencionaba Miguel, de commodities agrícolas de los cuales somos importadores netos, que nos van a restar un poquito en las ganancias de esos términos de intercambio de la economía colombiana, pero a la vez también creemos que el hecho de que los cuellos de botella globales se exacerben van a hacer que haya alguna restricción en cantidades y que limiten un poco la expansión de esas importaciones por ese lado. Entonces, un escenario medianamente mixto y no tan positivo en ese frente. Eso es el resumen general. Finalmente, en la actividad económica, el choque petrolero, si lo pudiéramos abstraer y decir que solo existe el beneficio del mejor precio del petróleo, es positivo para la economía colombiana. Estos $30 de barril adicionales podrían representar casi un medio punto adicional de crecimiento en la economía colombiana, pero no es lamentablemente el único factor que va a gobernar la historia. A esto viene acompañado un menor crecimiento global que nos va a afectar por el canal de comercio exterior seguramente a la economía colombiana, y ahí nos va a frenar algo de ese avance que les mencionábamos por la historia de petróleo, pero también vamos a tener un impacto en inflación no despreciable. Si bien en Colombia por el momento no ha habido un traspaso en los costos de los energéticos en general, salvo por unos temas muy particulares asociados a la energía eléctrica, pero puntualmente por el conflicto hay muy poco traspaso por el momento. No descartamos que a futuro pueda haber algo más de traspaso más hacia la segunda mitad del año, pero eso sí, en la parte de los costos agrícolas van a ser significativos. Somos un gran importador de insumos agrícolas desde Europa del Este, particularmente desde Rusia, y esto nos va a afectar nuestra estructura productiva en el campo, que va a ser bastante, digamos, un golpe bastante relevante, a un nivel que ya es bastante alto en precios en el sector. Seguramente le mantendrá esa presión durante los siguientes meses. Entonces va a haber un impacto inflacionario no despreciable de esta coyuntura. No lo va a alcanzar a mitigar la apreciación del tipo de cambio. Entonces en el neto vamos a tener inflación probablemente más alta que la que habíamos estimado antes del choque. Y esto obviamente va a mantener la presión sobre nuestro Banco Central para que siga entregando un ajuste de política monetaria importante. Ha subido ya 225 puntos básicos su tasa de política y creemos que le queda un camino importante todavía por recorrer, que le va a esta situación a obligar quizás a ser un poco más agresivo o ácido en las subidas y llegar a un nivel un poco más alto de tasa de interés, porque el impacto de crecimiento termina siendo medianamente neutro de todos estos factores. Incluso por la dinámica previa de la economía colombiana, hasta positivo podría terminar siendo la revisión en crecimiento, y la revisión en inflación termina siendo también al alza, de lo cual suman ambos en favor de ver una mayor necesidad de subida de tasas
de interés desde el emisor. Yo creo que esos son los principales canales desde la línea de actividad, de inflación y demás. Y hay obviamente canales, como lo mencionaba Miguel, financiero y de confianza. En el de financiero, la verdad, por el momento hay muy poco impacto para las economías como la colombiana, exportadoras de petróleos netos, que además estamos lejos del foco del conflicto. Entonces, ahí hemos tenido un impacto pequeño. No creemos que se mantenga de esta manera y va a depender mucho de lo que termine siendo el escalamiento, si pasa o no del conflicto, y particularmente qué tan agresivo termina siendo la Reserva Federal hacia adelante, y eso nos puede golpear un poco a las economías emergentes sobre este escenario y volver a revivir la idea de que se nos había olvidado, quizás la Fed igual tiene que subir bastante la tasa de interés en los próximos meses, y esto nos afecta seguramente en flujos de inversión hacia las economías emergentes y particularmente la colombiana. Y el segundo factor en lo financiero es la tasa de cambio. Como les menciono, es positivo para las cuentas externas y para los flujos de recursos hacia la economía colombiana. Todo este tema de la historia de petróleo, la tasa de cambio probablemente en promedio sea un poco menos estresada de lo que teníamos previo a este choque, pero en todo caso hay que entender que los desbalances macroeconómicos de la economía colombiana no se corrigen estructuralmente por este fenómeno. Seguimos teniendo una cuenta corriente con un déficit en el mejor de los escenarios por encima del 4%, que es un déficit muy abultado, especialmente cuando lo comparamos con nuestros peers regionales, y un déficit fiscal que, si bien se corrige, les comentaba, hacia niveles del 5.5, qué pena, del PIB en el 2022 y probablemente algo cercano al 0.8, 0.9 en el 2023, sigue estando por encima del 4% del PIB para el 2023, que es todavía un número alto en esta coyuntura para las economías emergentes. Entonces, eso va a mantener seguramente la presión sobre el tipo de cambio, a la que se sumarán ya factores idiosincráticos como el tema político y digamos, y la consolidación un poco de la recuperación de manera local. Entonces, son como los grandes temas. Y finalmente, para cerrar, en el tema de la confianza, es difícil, digamos, desilvanar y tratar de definir los hilos de cuánto está afectado por los temas globales y cuánto está afectado por los temas locales, pero la confianza lleva en Colombia 4 meses de retroceso en el lado de los consumidores. Difícil decirles cuánto es culpa del conflicto y cuánto no, especialmente en el último dato, pero seguramente es más por factores locales dado el comportamiento de los últimos meses, lo cual pues seguramente en el lado de la confianza de los hogares este impacto global no termine teniendo un efecto tan grande y un poco más sea la realidad local la que lo domine. En el lado de las empresas sí se ha notado algo de volatilidad reciente y seguramente, como hemos visto que se ha venido comportando esa confianza, donde ha tomado mucho peso la idea de la capacidad de abastecimiento de insumos, de precios de insumos y de cuellos de botella globales. Como este conflicto los exacerba a todos, muy probablemente tengamos deterioros en esa línea de la confianza empresarial un poco más clara en el caso de Colombia. En todo caso, están niveles altos y pues unas correcciones no descarrilarían necesariamente la inversión en el país, pero sí tendrán un efecto negativo en esa línea en la confianza en el caso de Colombia. Yo creo que son los canales, como lo mencionaba Miguel, principales para la economía colombiana. Y cierro con el tema de la política, sino política económica. El Banco Central tiene muy poco grado de maniobra para ayudar a la economía si llegara a ser necesario. Está en una encrucijada muy compleja con la inflación, como vimos recientemente, llegando al 8% y muy probablemente siguiendo un poquito de largo en los próximos meses y siendo más alta en los próximos meses. Entonces, poco espacio para política monetaria en ese sentido y también quizás poca necesidad de tomarla en esta coyuntura. Y segundo, en el lado fiscal, pues necesitamos un esfuerzo grande de ajuste de nuestras cuentas. Sí tenemos lo que llamamos los economistas una ganancia de repente de recursos por estos mejores precios para el gobierno, pero en todo caso el gobierno enfrenta unos mercados financieros más complejos para conseguir su financiamiento y por ende estos recursos le pueden ayudar a reducir su financiamiento. Si llegara a utilizarlos, hay que recordar que también están limitados porque hoy en Colombia, como no se han subido los precios de la gasolina ni del diésel, hemos creado un déficit que se le tiene que pagar a Ecopetrol eventualmente, que es quien provee estos recursos o estos productos a nivel nacional, y eso hoy en día ya es abultado. Estamos hablando de casi 8 billones de pesos o 0.5-0.6% del PIB, pero para 2022 va a ser incluso mucho más alto si estos diferenciales se mantienen en ajustes de precios locales. Comillas, subsidio de la gasolina
y del diésel nos costaría en la capacidad de reacción eventual del gobierno hacer más gastos si se requiriera, porque estamos pues usando los recursos en este frente. Yo con eso cierro, Juana, no sé si tienes algún comentario adicional. Listo, no, muchas gracias Alejandro, pues ya un poco tenemos el contexto global y el contexto local. Hay muchas preguntas, entonces voy a dar paso a algunas, las que no alcancemos a responder las respondemos por escrito, pero voy a empezar con una que es muy importante para los colombianos. Sonsoles y Miguel están preguntándonos qué estamos esperando eurodólar, digamos, aquí hacemos muchos negocios tanto en Estados Unidos como con Europa. Entonces hay unos clientes que nos están preguntando cómo creen que este conflicto va a afectar ese diferencial eurodólar. ¿No te estamos escuchando, Sonsoles? Bueno, mientras solucionamos el tema, aquí nuestros compañeros de técnicos, ¿será que por algo no nos está entrando la voz de Sonsoles? Entonces, mientras solucionamos el problema técnico, voy a pasar con Alejandro un poco ya a mirar un tema de... Sí, creo que porque no está entrando. Entonces, bueno, un poco estaba preguntando un cliente si en todo este tema que nos estabas contando de petróleo, que si tú creías que darle paso a Irán y Venezuela ayudaría, digamos, o cómo lo ves en el tema de Irán-Venezuela, que para nosotros, como ustedes se imaginan, es clave todo el tema del petróleo venezolano. Sin lugar a dudas es un escenario que ayudaría, no sustituiría. Como les decía, exportaciones rusas de crudo más derivados son casi 7,5 millones de barriles día, es un nivel muy abultado. Hoy por hoy Venezuela está produciendo cerca de 700.000 barriles día. En su pico logró 3 millones y medio de barriles día, pero tiene una obsolescencia de su sistema de producción importante y en recuperar o en capacidad de recuperarlo difícilmente lograría poner en el mercado entre 500.000 y 1 millón de barriles adicionales y no sería tan en corto plazo. Y para eso se necesitarían levantar muchas de las sanciones que hoy tiene Venezuela, pero eso podría ayudar un poco. En el caso de Irán, que yo creo que es el que ya está más cerca a ver una solución, están en negociaciones, ir y venir en esas negociaciones. Se especulaba que hoy iba a haber una noticia positiva, pero los cables que nos llegan es que todavía siguen en un receso y van a volver a seguir discutiendo. Pero en todo caso, Irán podría proveer 1 millón de barriles adicionales de crudo, y no todo en el corto plazo, digamos en el corto plazo solo 500.000 barriles. Y en cualquier escenario ya estaban incluidos en la mayoría de previsiones de oferta de los analistas para entrar en el segundo trimestre del año. Entonces ayudaría como una noticia positiva, ayudaría a bajar algo la tensión, pero no sería necesariamente una sustitución significativa de lo que puede llegar a ser una restricción desde Rusia de sus producciones. Obviamente, lo mencionaban Sonsoles y Miguel hace un rato, en el tema de las sanciones, por ahora no se ha tocado los energéticos. Europa parece que no tiene intenciones de hacerlo, pero además de eso, Rusia, si bien ha tomado algunas decisiones con algunos productos, no ha tocado los energéticos todavía tampoco. Entonces, por ahora es un tema más como de sentimiento del mercado petrolero que de realidad de la oferta, y esto ayudaría a mitigar un poquito ese sentimiento. Entonces podría ser positivo. Ya el siguiente renglón, y es qué efecto tendría esto sobre la industria petrolera colombiana, y ahí particularmente el crudo venezolano siempre ha sido una competencia del crudo colombiano por grados de viscosidad y demás, y el hecho de que Venezuela empiece a ser atractivo nuevamente para volver a arrancar a hacer producción, probablemente nos reduzca la llegada de recursos de inversión al sector de la industria petrolera colombiana, no en el corto plazo, porque en el corto plazo hay necesidad de que los dos estemos aportando, pero en el mediano plazo será seguramente mucho más rentable invertir en Venezuela para pues rápidamente extraer más crudo que lo que puede hacer uno en Colombia con inversión de exploración. Perfecto, estamos un poco para seguir en el tema de petróleo y de precios, pero un poco dicen unos clientes que cómo vemos el tema, la inflación relacionada con este tema. Tú dijiste algo ahora un poco del traspaso que se puede dar a los precios domésticos, pero un poco cómo lo ves, y esto,
cómo va a seguir hacia adelante, cuál es el traspaso, un poco de la inflación, a la inflación de todo este tema, pero no solamente de petróleo. Hay un cliente que nos está preguntando, yo entiendo que el petróleo es importante, pero los otros commodities, ¿qué pasa con los demás que Colombia consume? Entonces un poco ese tema también. Vale, perfecto. Digamos, yo creo que en el tema de petróleo, como les comentaba, pues, ahorita está apagado el mecanismo de transmisión a la inflación del consumidor porque se ha mantenido el precio de la gasolina y el diésel relativamente estable. Vemos que en el corto plazo no hay mucha intención para moverlo, pero no implica que en el mediano no. Entonces ahí hay un efecto potencial. La gasolina en el IPC pesa cerca del 3% del IPC, entonces si hay un incremento significativo, eso puede golpear. Solo para que se lleven una idea, el promedio de gasolina grado similar al colombiano hoy en Estados Unidos en bombas es de $4,30. En el caso colombiano, descontando los impuestos, que son muy relevantes, es de $1,85 ahorita. Entonces, hay una brecha muy significativa que seguramente podría terminar teniendo un impacto si se actualizan precios, y eso sería más en el mediano plazo. El resto de commodities, como les mencionaba, lo más relevante para Colombia viene desde lo agrícola. Somos importadores netos de maíz, de trigo, digamos, de cereales en general, y particularmente también de abonos que provienen de la misma zona. Entonces, en esos tendríamos un impacto importante. No pesan tanto en la canasta del consumidor, pero indirectamente sí a través de las proteínas animales y a través de otros factores. Entonces, eso sí puede tener un impacto. Hemos tratado de hacer algunas estimaciones, es difícil dar el número general porque es mucha incertidumbre la que gobierna los precios, no podemos tomar los picos actuales porque pues probablemente van a moderarse en lo que resta del año, pero el impacto en inflación por ese lado podría ser estimaciones muy generales entre 0,30 y 0,50 de la inflación total, entre 1,20 y 2% de la inflación de alimentos, ¿no? Ese sería un poco el impacto de esa línea. El gobierno ha tratado de implementar políticas, incluso antes del conflicto, pero políticas que ayudaran a mitigar estos choques y rebajó aranceles de muchas partidas dentro del agro, algunas del 15 al 0 y otras del 5 al 0. Un ejercicio también muy preliminar en este frente nos está dando un impacto de moderación de la inflación entre 0,2 o 0,3% en el mejor de los casos, pero esto también dependerá de cómo reaccione digamos, los proveedores y qué tanto transmitan de este menor arancel a los consumidores. Entonces hay mucha incertidumbre. Solo por cerrar, Juana, pues la inflación va a seguir siendo uno de los temas centrales en este 2022 en Colombia y probablemente en el mundo. En el mundo, como contaba un poco Miguel hace un ratico. Ya tengo a Miguel y Sonsoles de vuelta, entonces si quieres, Miguel, te doy paso para el tema que nos estaba preguntando un cliente sobre eurodólar. ¿Nos oyen ahora, Juana? Sí, perfecto. Muy bien, disculpen las molestias por el tema técnico. A ver, sobre el dólar euro, obviamente yo creo que razonablemente en las últimas semanas, al calor del conflicto, lo que hemos visto es una debilidad del euro frente al dólar. Y digo que como razonablemente cabía esperar por varios motivos. Primero, porque estamos ante un evento que podemos llamar de risk-off en el mercado, donde obviamente el dólar sigue actuando en momentos como este como activo refugio y por tanto esa presión apreciatoria del dólar frente al resto de divisas y en particular frente al euro era más que previsible. Si a eso le añadimos que, como hemos comentado, uno de los efectos de esta crisis es que es diferencial y va a tener un impacto mayor en Europa frente a Estados Unidos, pues es un elemento adicional que pesa en la cotización del dólar euro. De ahí que el movimiento que hayamos observado desde que se desencadenó el conflicto pues haya sido ese debilitamiento del euro desde niveles de 1,15 a niveles que llegó a tocar mínimos de 1,08 aproximadamente. A partir de aquí, ¿qué cabe esperar? Pues obviamente es muy condicional al escenario, digamos, al escenario central y a cómo los mercados coticen los potenciales escenarios de riesgo, ¿no? Entonces yo creo que mientras estemos en una situación en la cual haya dudas fuertes sobre cómo va a evolucionar el conflicto, como decía Alejandro, si puede escalar, si el tema de sanciones puede ir a más, yo creo que mientras estemos en ese entorno, probablemente el euro se va a mantener débil en estos niveles y solamente vemos que habría margen
para una ligera recuperación hacia finales de año y ya probablemente el año 2023, en la medida que vayamos transitando a lo que hemos llamado aquí el escenario central, ¿no? Entonces yo creo que a corto plazo difícil ver movimientos apreciatorios del euro. Vamos a estar seguramente en un entorno de volatilidad y desde luego los riesgos a corto plazo pues yo creo que es que pueda romper incluso esos niveles que hemos visto de 1,08 si cotiza en el mercado estos riesgos. Pero bueno, hacia adelante y conforme se disipe este driver fundamental que es el de risk on, risk off y vayamos a un entorno en el que los diferenciales de tipos entre Estados Unidos y Europa, que son al final del día el principal driver de la evolución del tipo de cambio, pues yo creo que ahí en esa salida, si bien la FED va a hacer más subidas probablemente que el Banco Central Europeo, pero también pensamos que la política monetaria en Europa en el año 2023 irá de salida, con lo cual eso podría propiciar una ligera apreciación del euro. Y más allá de todos estos movimientos de corto plazo, yo creo que hay un elemento que para nosotros ha sido llamativo en las sucesivas crisis por las que ha pasado Europa, lamentablemente en los últimos años, incluida la crisis de deuda del euro. O sea, hay una capacidad de resistencia que yo diría que es importante por parte del euro para romper niveles o acercarse a niveles que algunos analistas hablan de paridad en momentos de episodios de crisis, ¿no? Entonces yo, si bien no somos a corto plazo muy optimistas con el euro, yo creo que el euro y la respuesta de política económica que se está dando en Europa de fuerte coordinación y de que probablemente esto suponga un mayor impulso de la integración a nivel europeo, yo creo que ese es un factor de medio plazo que apoya el euro. Y esto lo hemos vivido, lo hemos podido comprobar en distintas crisis que hemos pasado en los últimos años. Perfecto, gracias Sonsoles. Y hay otra pregunta también, digamos, de los clientes en Colombia, de uno de los clientes que nos pregunta qué estamos viendo en términos de inversión, si vemos algún movimiento de la inversión global, digamos, que se mueva a América Latina, digamos en este caso, y que favorezca a Colombia, en términos de inversión extranjera directa, pero también en términos de inversiones de portafolio, digamos, cómo estamos viendo eso y si países como como Colombia, que tienen exportación, que son exportadores de netos de petróleo, pueden atraer más inversión. Y un poco los pongo en contexto y es que aquí tenemos una preocupación muy grande porque no está creciendo la inversión lo que debería, la inversión en general. Entonces siempre nos queda la duda en Colombia si va a llegar más inversión extranjera directa, más inversión de portafolio, si nos va a permitir financiar un poco lo que contaba Alejandro, estas necesidades de financiamiento del sector privado y del sector público. Entonces no sé si ustedes ven que este movimiento, esta crisis Rusia-Ucrania como que mueva el piso y cambie un poquito los flujos. Pues a ver, es muy complicada, muy complicada la pregunta. Yo diría que, digamos, hay una primera derivada y es que lo hemos tratado de trasladar al principio de nuestra intervención y es en estos efectos de largo plazo que puede propiciar este evento, ¿no? Entonces yo creo que seguramente vamos a estar en los próximos, en el corto y en el medio plazo vamos a estar en un entorno más incierto en general para los inversores y sobre todo para los inversores de más largo plazo. Yo es opinión personal de cómo me parece que podemos afrontar los próximos tiempos. Pero dicho eso, yo también creo que esto puede generar diferencias, puede haber diferencias importantes entre países, ¿no? Entonces ahí es importante efectivamente que con este choque salen ganando obviamente los exportadores netos de materias primas, pero yo creo que también es súper relevante los fundamentales de las economías. Entonces Alejandro ha estado hablando con bastante detalle de las cuentas públicas, déficit por cuenta corriente. Entonces yo creo que esas variables que los inversores tradicionalmente han estado mirando, yo creo que van a seguir siendo los factores que los inversores miren a futuro a la hora de hacer sus inversiones, ¿no? De ahí que, como decía Alejandro, si estas rentas
que van a llegar por precios de petróleo más elevadas, pues pueden suponer una mejoría de las cuentas públicas y hay una percepción de mejora de las cuentas públicas y la balanza por cuenta corriente y son así utilizadas, pues efectivamente eso en el margen puede generar una posición competitiva para los inversores más favorable de países exportadores y que sepan, digamos, utilizar bien estas nuevas rentas que vienen, ¿no? No sé, Miguel, si... Sí, no, yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que en el corto plazo hay un risk-off o ha habido un risk-off muy claro, ¿no? Y esto, evidentemente, a corto plazo pues supone probablemente menos flujos prácticamente a todas partes, todo el mundo emergente, pero a medio y largo plazo está todo este tema de un poco la recomposición, casi yo diría geoestratégica que va a haber, no solamente después de esta crisis, sino también después del COVID. Había toda una serie de preocupaciones a largo plazo y que van a suponer movimientos que todavía no conocemos bien, ¿no? Tanto en flujos de inversión como en flujos de comercio, ¿no? Entonces es muy posible que después de estas dos crisis, pues todas las preocupaciones de seguridad aumenten en el mundo occidental, por decirlo de alguna manera. Va a haber recomposición de bloques importante y esto yo creo que quizá puede generar oportunidades de inversión en algunos países pues, de todo el hemisferio occidental, ¿no? Pero claro, esto también, la condición para que esto se produzca es que efectivamente los fundamentales de la economía sean sólidos, ¿no? Entonces se tendrán que dar las dos cosas. Pero aquí también estamos en un escenario muy incierto, ¿no? Sabemos que va a haber cambios profundos. Yo creo que esta guerra va a romper de alguna manera un poco la relación de Europa con Rusia por mucho tiempo, más allá de que pueda haber algún tipo de acuerdo en el corto plazo, pero el mundo al que vamos pues es algo que tendremos que seguir analizando, ¿no? No es fácil de ver ahora mismo, pero cambios va a haber, eso desde luego. Perfecto, hay muchas más preguntas, pero creo que el tiempo se nos acabó, entonces estamos 9:10, habíamos prometido que terminábamos a las 9. Primero que todo quiero darles las gracias en Madrid, es un gusto contar con ustedes y ojalá los podamos ver pronto en otros eventos. Y a nuestros clientes, Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Como les contaba, esto es un evento que organiza todo el área de BBVA para los clientes del grupo aquí en Colombia. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Nos quedamos con las preguntas, las respondemos. Y de verdad, gracias y esperemos vernos pronto en otra nueva oportunidad. Muchas gracias y en nombre de BBVA Research y todo el equipo de economistas a nivel global, muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Gracias, buen día. Cuídense. Gracias.